Salud, amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Tan en pleno desarrollo que vamos a contarles algo que acaba de ocurrir en referencia a la crisis de Siria. Y esto no representa sino un cambio sustantivo en ese artefacto llamado Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por primera vez en mucho tiempo, sobre un tema fundamental, hay una votación unánime, y esto acaba de ocurrir. El tema tiene que ver con la situación en Siria. Y después de tantas críticas, muy merecidas, por cierto, al organismo internacional ante su pasividad, no es que ahora haya cambiado, sino que al parecer han tenido un poco de vergüenza y han decidido tomar posiciones más claras, con o sin las amenazas de veto. El resultado es que vamos a mostrarles los acontecimientos en pleno desarrollo. Y esto acaba de ocurrir, al punto de que están anunciando en los satélites las reacciones a lo que les vamos a mostrar. Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, un organismo de 15 miembros, donde 10 son rotativos, se renuevan cada 2 años, y 5 son permanentes, los que salieron triunfantes de la Segunda Guerra, y luego China, la que para ingresar puso como condición tener un asiento permanente en la ONU, es decir, derecho de veto. ¿Qué se ventilaba aquí? Esto acaba de ocurrir, ¿no? Y vean que hay una poco frecuente gradería allí, ¿no? Se sometía a votación un proyecto sobre la situación en Siria. Presidente del Consejo. Resolution contained in document S/2013/575. Identifica el documento número tal, raya tal, se somete a votación. The result of the voting is as follows. The draft resolution received 15 votes in favor. So the draft resolution has been adopted. 15 votos a favor, de manera que ha sido aceptada y aprobada por unanimidad esta resolución. Los países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU han aprobado por unanimidad la resolución acordada por Rusia y Estados Unidos para eliminar las armas químicas de Siria. Todas las partes en el conflicto y la comunidad internacional están interesadas en la eliminación de este tipo de armas, como lo dijo Ban Ki-moon. Y esta votación acaba de ocurrir allá en Nueva York. ¿Qué ha pasado hasta ahora? Bueno, la garantía que existía era que Rusia y China, si había alguna votación que estuviera promoviendo una acción militar allí, no la iban a aceptar, iban a usar el derecho de veto. Y paralelamente, lo que se esperaba era que diferentes posiciones afloraran en la discusión de un proyecto de resolución sobre un tema tan delicado. Pero al menos se pusieron de acuerdo en lo esencial, y lo esencial era eliminar el armamento químico en Siria. Esto no soluciona el problema de fondo. ¿Quiénes quieren hacer la guerra contra Siria? Pero en este caso, al menos Moscú y Beijing, que son los que podrían haber tomado una posición peculiarísima de no ser el ambiente que flotaba en el organismo internacional, han generado una situación suficientemente coherente como para que la votación fuera unánime. Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, una vez reaccionando a la altura de los acontecimientos, ahora falta saber qué se negoció detrás, ¿no? Había en general hoy un tema de singular tensión en otras latitudes y con respecto al mismo tema. Esto que estamos viendo aquí nos da la pauta. Bachar el-Assad masacré 1.500 personas dans la banlieue de Damas. El llamado, entre comillas, amigos de Siria, generó una reunión hoy en las Naciones Unidas. Y Laurent Fabius, el canciller francés, dice: hace un mes Bachar al-Assad masacró a 1.500 individuos, ya le agregaron 100 más, ¿no? En uno de los alrededores de Damasco, usando armamento químico. Francia quiere ver al Consejo de Seguridad tomando una resolución que le dé credibilidad y mecanismos verificables para destruir este armamento lo más rápido posible. Es désormais au point et elle sera présentée ce soir même.
Esta propia tarde vamos a presentar esto. Luego habló Ahmad Yarba de la Coalición Nacional Siria. Este es uno de los bien pertrechados por los intereses geopolíticos occidentales, bien armado, bien mantenido con dólares, que tratan de tumbar al gobierno. Y comenzó diciendo, damas y caballeros, el gobierno no dijo el gobierno, el régimen de Siria es una mafia. Y es una mafia cerrada que está derramando sangre de los sirios, los persigue. Esta batalla por el comienzo está bajo el eslogan, ni Bashar, si no es Bashar, pondremos al país en llamas, refiriéndose a cuál sería la actitud del gobierno, ¿no? Entonces, no vemos horizontes a menos que el régimen abandone el poder. Luego le tocaría el tema a Kerry, secretario de Estado, muy aplaudido aquí, ¿eh? Thank you very much, Laurent. We're deeply grateful. I think almost everybody here has decided. Muchas gracias a todos. Pienso que todo el mundo aquí ha decidido que no hay una victoria militar. Siria va a implosionar mucho antes de que cualquiera de los bandos en conflicto pueda reclamar una victoria militar. Y el hecho es que el proceso ya tiene algún lugar, llamado Ginebra I, y nuestros amigos los rusos han firmado esto también, y se necesita un gobierno de transición, se necesitan procedimientos, se necesitan procesos constitucionales, se necesitan elecciones. Este gobierno de transición debería ser electo por consentimiento mutuo, y nadie en el mundo puede creer que Assad va a darle consentimiento a un nuevo gobierno de este tipo. Así que necesitamos rápidamente poner el proceso en su lugar. Y el proceso tiene que llamar a elecciones creíbles a través del comunicado de Ginebra. Who believes that Assad would ever get the consent to be part of such a government. So we need to move rapidly to put this process in place, a process which already calls for credible elections. Este llamado grupo de amigos de Siria, que son los amigos de AONSA, ¿no? Con amigos como este, ¿quién necesita enemigos? Son los que se han reunido este jueves al margen de la 68ª sesión plenaria de la Asamblea de la ONU, que se celebraba esta semana aprovechando la presencia de la cúpula política de los sectores fundamentales. Han celebrado varias reuniones en Túnez, Estambul, París, Doha. Están formadas por Estados Unidos, Turquía, varios países del Golfo que tienen temor a perder la cabeza y la corona, y los europeos que siempre se meten en esto, ¿no? Los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China, han intentado plasmar este acuerdo bilateral en una resolución vinculante, y finalmente el consenso ha sido posible, aunque se desconoce el contenido exacto. Esto era ayer jueves y hoy vimos el resultado en el Consejo de Seguridad. Vitaly Churkin, embajador ruso. Introduced to the Security Council a draft resolution on the elimination of Rusia y Estados Unidos han introducido un proyecto de resolución en el Consejo de Seguridad para la eliminación de armamento químico en Siria, y esto está completamente en línea con el marco de requerimientos y acuerdos que se alcanzaron en Ginebra por el canciller Lavrov y el secretario de Estado Kerry. Así que nos ha tomado solamente 2 semanas llegar a un marco para un acuerdo fructífero. Lavrov y el secretario Kerry, que están personalmente involucrados en esto, no han querido dar los detalles hasta este momento. Esto era previo a la votación en el Consejo de Seguridad, ¿no? Y luego, en medio de estas generalidades, se hablaba de la prohibición de armamento químico, asegurar de alguna manera que haya aporte en este trabajo y que sea en beneficio del pueblo sirio, que haya una organización que garantice la prohibición del armamento químico por las Naciones Unidas y los partidos interesados, y en esto vamos a contribuir todos en el proceso. we are sure that this is something which is giving a good support for this work, which will need to be undertaken by the Syrians, by the Organization on the Prohibition of Chemical Weapons, by the United Nations, and all the interested parties which are going to be contributing to this process. That would, just to be clear, that would involve
Hubo algunas preguntas. Dice, absolutamente sí, pienso que está claro el lenguaje y hemos tomado ya verbatim el marco de Ginebra, estamos de acuerdo en esto, hay que reproducirlo con mucho cuidado, porque cada palabra, cada coma, cada artículo definitivo o indefinido es muy importante en este lenguaje. Muchas gracias. Enfatizaba, vean lo que está ahí, ¿no? Ese es el cuadro famosísimo de Picasso, el Guernica, sobre aquel inhumano bombardeo aéreo del grupo Cóndor de la Luftwaffe y de la aviación fascista italiana. Cuando hay guerra y hay mala conciencia lo tapan, pero esta vez lo pudimos ver. La representante de los Estados Unidos también sumaba lo suyo. And this resolution will make clear that there are going to be consequences for non-compliance. This is very significant. This is the first time since the Syria conflict began 2.5 years ago. Eso es muy importante, es la primera vez en que nos acercamos a una resolución en la que realmente haya resultados. La embajadora estadounidense Samantha Power confirma el acuerdo para destrabar por primera vez las negociaciones. Por fin tenemos un borrador de resolución encima de la mesa después de 2 semanas de intensas negociaciones diplomáticas, dijo la embajadora. The Security Council is establishing a new international norm. Aparte de esto, el Consejo de Seguridad se preparaba a votar y, como acabamos de mostrarle en carácter de primicia, lo hizo y lo hizo en forma adecuada. Por su parte, Mark Lyle Grant, el embajador del Reino Unido, dijo que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad habían acordado un texto vinculante para eliminar el arsenal químico sirio. Lyle Grant también señaló su confianza en que este avance pueda ayudar a lograr procesos hacia un final negociado del conflicto, ya que no puede haber una solución militar, como lo han dicho tantos. Estados Unidos, con el apoyo de Francia y el Reino Unido, proponía un texto que invocara el capítulo 7º de la Carta de las Naciones Unidas, que abriría la puerta a sanciones o incluso al uso de la fuerza militar. Sin embargo, Rusia, tradicional aliado de Siria, y China también se oponían a apoyar una resolución que sirviera de justificación para una intervención militar. Total, la resolución cobró cuerpo y ya vieron ustedes la votación en carácter de primicia que acabamos de mostrarles. Mientras tanto, en Damasco, el muftí de Siria, grandes reuniones aquí, y Mohammed Badr al-Din al-Hazouin, el muftí de Siria, decía: estoy a favor de una resolución de las Naciones Unidas que no esté en contra de Siria, como ellos esperaban. Han tomado una decisión muy arriesgada y se supone que los armamentos usados son o no son esos. Yo estoy de acuerdo a que se haga una justicia a nivel internacional y debemos comenzar por hacer justicia con la ley internacional. Y luego dijo, el problema no es con Siria, el problema es que los otros países que están detrás de esto y que apoyan a la oposición. Estos países están de acuerdo con los opositores, pero irán a atender a una conferencia internacional que busque una salida pacífica. Mientras tanto, debemos tener la habilidad para parar el uso de este tipo de armamento en Siria. Y llamamos a la reconciliación, no solo para Siria, sino para todos los países que sufren este tipo de problemas. Así las cosas, no venía en las Naciones Unidas las cosas muy bien, pero había cierta manera de muy fluida, ¿no? Todo el mundo estaba manteniendo reuniones al más alto nivel, y aquí tenemos a Lavrov y a Ban Ki-moon tratando de demostrar que se estaba trabajando muy duro, como en efecto lo hizo. Pero aquí hubo una reunión también en otra mesa que es muy significativa, ¿no? El Consejo de Seguridad anunciaba un acuerdo para empezar la destrucción de armas químicas, y Ban Ki-moon y el ministro de Relaciones de Rusia, como acabamos de ver, señalaron que se había llegado a un acuerdo sobre la resolución del Consejo de Seguridad en cuanto a la destrucción del armamento. El secretario general de la ONU había señalado que la reunión del organismo arrojó una resolución sobre el tema sirio y que se le daría prioridad al ingreso
del apoyo humanitario para las miles de personas afectadas en el conflicto. Sergei Lavrov, por su parte, hizo referencia al acuerdo en esta declaración. Применение химического оружия неприемлемо. Но это не означает, что кто-то может узурпировать право обвинять и выносить приговоры. Все инциденты, связанные с использованием химического оружия... Es difícil llamar a esto una resolución que esté de acuerdo con todos los factores en presencia, pero hay una cantidad enorme de resistencia militar, como lo hay en Mali, y todos parecen tener grupos parecidos como en Siria. El uso de armamento químico es absolutamente inaceptable, pero esto no significa, de todas maneras, que no nos reservemos el derecho de acusar a los que están tratando de pasar veredictos bajo presión. Todos estos incidentes asociados con el uso de armamento químico, donde quiera que se usen, así sea en Siria, deben ser investigados de una manera profesional y sin ambigüedades ni parcialidades, y entonces examinados por el Consejo de Seguridad exclusivamente sobre la base de los hechos, más que las alegaciones o las presunciones. Aplausos para Lavrov, y luego dijo: le damos la bienvenida a la decisión de Damasco de sumarse a la Convención para la Prohibición de Armamentos Químicos. A todo esto había un encuentro de alto nivel y le respondía otra cámara loca ahí, ¿no? Le respondía Obama a lo que se había dicho en la Asamblea General, que estaba reunido aquí con el jefe de gobierno de la India, Manmohan Singh, y decía: ayer los Estados Unidos y Rusia fueron capaces de darle forma a un acuerdo con otros miembros del P5 y el Consejo de Seguridad sobre la eliminación en Siria del armamento de tipo químico. Y esto significa un apoyo también de lo que quiere la comunidad internacional. El problema es cuáles son las consecuencias si Siria falla de encontrarse en los bosamentos de esta resolución, y pienso que potencialmente hay una gran victoria aquí para la comunidad internacional. Consequences for Syria's failure to meet what has been set forth in this resolution, I think, is a potentially huge victory for the international community. Forcible. Ante otra pregunta, decía: yo aprecio a todos nuestros socios internacionales que están trabajando muy duro, y lo han hecho en los últimos días, para asegurarse de que podemos arribar a una resolución que no solo trate de evitar y prevenir el uso adicional de armamento químico, sino que vaya más allá y pueda cumplir con la eliminación de cualquier acción militar, y para poder remover todo el armamento químico, del cual hay muchos depósitos grandes en Siria, es decir, lo que dicen ahora que quieren destruir. Try to rebuild their lives and to rebuild it. We are very hopeful about the prospects. Estamos muy esperanzados acerca del prospecto de que se pueda cumplir con todo esto. Obviamente hay mucho trabajo que hacer todavía, y pienso que el pueblo está preocupado acerca de lo que ocurrirá en su propio país, en Siria, y estos compromisos deben llevarnos a una solución legítima que técnicamente sea fácil de comprobar. Y mientras tanto, hay que parar los conflictos armados que están en pleno desarrollo. Y sin embargo, esto es un paso significativo hacia adelante. Y tengo la esperanza de que cuando hablemos en las Naciones Unidas, y en base a lo que hemos expuesto cuando nos tocó hacerlo hace una semana, la comunidad internacional esté detrás de esta iniciativa para reforzarla y crear normas para prevenir la seguridad de todo el mundo. And preserving everybody's security. Indian Americans make extraordinary contributions. En todo caso, Obama celebra una resolución sobre Siria. Esto es algo que hemos buscado desde hace tiempo. Vean esta mesa, esto es muy importante. Acá otro tema que tiene que ser solucionado, y es una mesa para la negociación de sacar del estancamiento el tema de los palestinos y de Israel. Palestinos acá e Israel aquí, al final y en la cabecera de la mesa. Saeb Erekat por un lado y Tzipi Livni por el otro, pero cuando se sientan en realidad cambian las posiciones, no sabemos por qué. Tal vez Tzipi Livni quería estar cerca de Kerry, no lo entendemos. Hubo un cambio pese a que estaban bien designados los asientos. Y acá están representados todos los grupos de poder involucrados en el tema del Medio Oriente.
la Unión Europea, por supuesto, la Federación Rusa, y aquí los esperaban con cierta ansiedad el secretario general y John Kerry, que habían estado en una reunión previa. Cualquiera sea el caso, el cuarteto le pide a Israel y a Palestina mejorar la atmósfera de la negociación. Ban Ki-moon recibiendo a Lavrov, luego a Tzipi Livni, aquí está el secretario de Estado, se le acaba la sonrisa a Lavrov, pero ahí la recupera cuando le dice, mira todo el dossier que tengo aquí para que discutamos. Bueno, ahí están Sergei Lavrov, Catherine Ashton, la jefa de la política exterior de la Unión Europea, el secretario de Estado Kerry, Ban Ki-moon, Lavrov, Tony Blair, aparece Tony Blair, parece que quiere seguir teniendo protagonismo, Saeb Erekat y Livni en una oportunidad para fotos, y dicen, bueno, vamos a la mesa, aquí hay mucho que negociar, ¿no? El grupo diplomático integrado por la ONU, Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea celebró una reunión a nivel de ministros de Exteriores presidida por el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, allá en los pisos altos del edificio de 38 niveles, así como los negociadores en jefe de ambas partes, la israelí Tzipi Livni, ex agente secreto del Mossad, y el palestino Saeb Erekat. El cuarteto pidió también que las partes den todos los pasos posibles para promover las condiciones que permitan el éxito del proceso negociador y evitar acciones que debiliten la confianza o prejuzguen el estatus final. Israel y Palestina reanudaron el pasado 29 de julio, tras una intensa mediación estadounidense y de otros factores, las conversaciones directas de paz, aunque en las últimas semanas varios portavoces palestinos han lamentado la falta de avances registrados. Tzipi Livni se anotó allá al lado de Tony Blair, ¿no? El presidente palestino Mahmoud Abbas lamentó en su intervención ayer ante la Asamblea de la ONU, la continuación permanente, ven, ahí se ponen de acuerdo, cambian, bueno, pues siéntense como quieran, dice Lavrov, pero siéntense, cambiaron de lugar, bueno, que se siente Tzipi aquí y que se siente Saeb allí. Es decir, allí lo que flotaba en el ambiente de parte del presidente Mahmoud Abbas es que Israel olímpicamente burla todas las resoluciones, sigue construyendo en territorio palestino y nadie le dice nada. El cuarteto repasó también la situación en Gaza y subrayó la importancia de aumentar el paso de mercancías por los cruces fronterizos legales a fin de atender la situación humanitaria en la franja de Gaza. Bueno, como les decía, ¿no? Los carteles estaban al revés. Aquí tenía que estar Israel y aquí tenía que estar la autoridad palestina. De alguna manera ser así, ingeniaron, y Tzipi Livni quedó al lado del secretario de Estado John Kerry. No había mucho que mostrar ante las cámaras, pero fue una interesante demostración de una voluntad colectiva antes de que comenzaran a sesionar, y por eso se autorizó la presencia de las cámaras allí. Muy risueños todos, pero el cuarteto repasó también la situación en Gaza y subrayó la importancia de aumentar la ayuda humanitaria. Pero el ministro Netanyahu tiene previsto intervenir en la Asamblea el próximo lunes y después de esto me parece que va a tener algún discurso contundente. Tony Blair y Lavrov, conscientes de que lo están tomando las cámaras, manejan su entrenado idioma gestual. Ban Ki-moon como dueño de casa allá arriba en el penthouse tratando de ordenar tanta gente. ¿Y qué pasa en el teatro de operaciones? En Jerusalén y en Hebrón, lo mismo de todos los viernes. Después de las provocaciones de ir con escolta armada a meterse en el tercer lugar más sagrado del Islam, ahora les impiden llegar a rezar. Rezan hasta el borde de las rejas. Otra provocación. Cargas de caballería, granadas de aturdimiento. La policía israelí se enfrentó nuevamente con los palestinos el viernes en la ciudad vieja de Jerusalén, en la ilegalmente ocupada Cisjordania y Gaza, lo que dejó de manifiesto las crecientes tensiones debido al aumento de las visitas judías al complejo de la mezquita Al-Aqsa, tercer lugar más sagrado del Islam, lo que es una auténtica y premeditada provocación. No hay que olvidar que fue el propio Sharon quien inventó eso allá por el año 2000, con varios centenares de escoltas se metió en la explanada, y eso generó al final que la gran intifada, la revuelta palestina conocida como la Segunda Intifada, el entonces líder opositor israelí Ariel Sharon en septiembre del 2000. Hoy, como todos los viernes, más represión a los palestinos
Todo esto fuera de los muros medievales de Jerusalén, y decenas de manifestantes marchando en un cruce entre Israel y la Franja de Gaza antes de ser repelidos por gases lacrimógenos, granadas de aturdimiento, proyectiles plásticos. La protección para la policía, los palestinos tratando de hacer valer de alguna manera sus derechos. Y las protestas se expandieron también por Cisjordania, territorio también ocupado ilegalmente por Israel, un punto de control israelí fuera de la ciudad norteña de Nablus y en la ciudad santa de Hebrón, donde un francotirador palestino había dado muerte a un soldado israelí el domingo. Los testigos reportaron que varias personas resultaron heridas en los enfrentamientos que estamos viendo. La policía dijo que arrestó a 12 palestinos en Jerusalén solo al comenzar. Y el equipo que llevan, como pueden ver, es algo más que lo necesario para una protesta, ¿no? Los palestinos se oponen a los rezos judíos en la plaza desde la que se aprecia el Muro de los Lamentos, ya que la consideran un primer paso hacia la restricción, poco a poco, del acceso de los musulmanes a esa zona sagrada y la profundización del control israelí sobre la ciudad vieja, lo cual viola toda resolución de la ONU, ¿no? Los judíos religiosos veneran el complejo como la locación de los viejos templos bíblicos ancestrales. Vean esto, lo llevan en una ambulancia, este joven palestino, pero aún así hace la B de la victoria, ¿no? Bueno, la situación no podía ser más tensa y siempre así. En la ciudad, en el campo, con la bandera palestina en alto. Y aquí se las vieron mal, incluso los camarógrafos. وهي جمعة الأقصى لنقول للعالم أو لنعيد للعالم ذكرى ما حدث في عام 2000 انتفاضة الأقصى حينما ضاعت حقوق آبائنا وأجدادنا. Bueno, aquí la gente está diciendo que van a luchar por sus derechos. Estamos participando en esta protesta que hemos llamado hace 3 semanas para los viernes en Al-Aqsa, para marcar que la intifada comenzó en el año 2000 y después nuestros padres y nuestros abuelos que perdieron sus tierras y sus derechos desde 1948, nos están diciendo a todos y a todo el mundo que vamos a estar en defensa de nuestros derechos aunque nos repriman, y que la comunidad internacional no puede dejar de apreciar la represión que está ocurriendo aquí. Bueno, otro viernes típico, más represión, más provocación. Realmente, recuerdan que ustedes les habíamos dicho, Ariel Sharon fue el que hizo aquella gran provocación y generó la intifada. Bueno, ahora los cables lo recuerdan y hablan de septiembre del 2000. Pero esta es la realidad actual. No cambia mucho en cuanto a sus peligrosas consecuencias, pero la represión tampoco ha mejorado en nada. Una situación realmente desgastante, pero nadie se da por vencido aquí. Y todos los viernes hay un choque de este tipo. En los monitores de los satélites no hay nada que supere por ahora lo que acabamos de mostrarles, y estamos modificando el segundo bloque porque hay una muy fluida cantidad de información. Veamos los precios del mercado. El precio del crudo venezolano bajó levemente de los $100 a $99.39. El de la OPEP también leve baja, pero todavía a $106.34, lo cual nos permite hacer un promedio mejor. Como también se suma al promedio de nuestra canasta, el West Texas, que está todavía en $102.80, aunque la tendencia también es a la baja. El Brent del Mar del Norte a la baja, pero en $108.46. Y el precio del oro al alza en medio de esta inestabilidad, 1.339,20. El cobre, 7.300 redondos la tonelada al alza. Baja el café, 113,58. Euro, 1,35. Por exacta de un corte, volvemos con más acontecimientos muy interesantes. Ya volvemos. Allí producimos, ahí vivimos, ahí morimos. Es toda nuestra casa, es nuestra mamá. El territorio para nosotros es sagrado. Hijos de la madre tierra, nuestro canto, nuestro rezo, se van elevando al cielo para que escuchen.
sueño, ya se despertó mi pueblo, saliendo a encender el fuego. La semilla va creciendo, la esperanza está creciendo. Chile, 1970. Un hombre sentó las bases para un nuevo orden político en América Latina, marcado por el progreso y la justicia social. 3 años más tarde, un golpe de Estado encabezado por fuerzas neoliberales hundió al país en una época de asesinatos, persecución y tortura. A 40 años del golpe de Estado a Salvador Allende, Documentales Telesur presenta producciones de alta factura, archivos de la memoria histórica de América Latina. Domingo. Un golpe que destruyó un proceso emancipador en Chile. Esas políticas económicas sociales, en el caso de Chile, solo podía tener lugar a través de una dictadura. Hoy el país sigue sufriendo las traumáticas consecuencias de esa violenta doctrina económica. Esta es una destrucción total, es decir, tal como en algún momento el propio Pinochet lo dijo, aquí lo que se buscó fue una vendetta. Chile, profetas del exceso. Ciclo Golpe a Allende, 40 años de una traición. Este domingo, solo por Telesur. Nuestro norte es el sur. En la próxima entrega de USA de Verdad. Alrededor de 1.200 inmigrantes son deportados diariamente en Estados Unidos. Ante la indiferencia de los legisladores, la lucha por lograr la reforma migratoria y hacer respetar sus derechos se mantiene firme día tras día. El esperado informe de inspectores de la ONU sobre Siria no establece quiénes fueron los responsables del ataque. El equipo de inspectores tenía el encargo de evaluar si se usó o no armas químicas, pero no la decisión de sobre quién recae la responsabilidad. USA de Verdad. Este lunes, solo por Telesur. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Los monitores de los satélites que normalmente revisamos para ustedes mientras estamos en el aire no modifican la pauta que tenemos y que acabamos de modificar en el segundo bloque. De hecho, ahora está mostrando la votación, que ya les mostramos en carácter de absoluta primicia, pero hay una novedad. Por primera vez desde 1979, si recuerdo bien, los presidentes de Estados Unidos y de Irán se comunican directamente y por llamadas telefónicas que al parecer estuvieron bastante amables. Interesante esto, porque no es solo la distancia geográfica, sino la distancia en los intereses geopolíticos. Y como se sabe, el tema de Irán está bastante recalentado, como todo el tema del Medio Oriente. Pero aprovechando la presencia de las Naciones Unidas, que siempre da la agenda para algún acercamiento, los mandatarios de Irán y de Estados Unidos se hablaron por teléfono, y esto es muy significativo cuando está tan tensa la situación en el Medio Oriente y cuando los intereses geopolíticos de uno y otro son absolutamente discrepantes en muchos aspectos. A esto se suma, con los acontecimientos en pleno desarrollo, la movilidad que han tenido estos acuerdos y estas visitas, ¿no? Naturalmente, cada vez que hay Asamblea General, mueve a todos los jefes de Estado, o la mayoría, y esto ayuda, ¿no? En Washington, el presidente Barack Obama y el mandatario iraní Hassan Rouhani hablaron por teléfono este viernes en la primera histórica comunicación directa entre líderes de ambas naciones desde la Revolución Islámica de 1979. Desde Nueva York, Hassan Rouhani dijo: sentimos, de hecho, que ambos lados no han tenido suficiente tiempo todavía, pero están convencidos de que el resultado y el cronograma que tenemos es corto para planificar un meeting de los dos presidentes. Eso cuando le preguntaron: ¿y usted, aprovechando que está aquí, no se va a reunir con el presidente de Estados Unidos? Luego otra pregunta, Hassan Rouhani dijo: siento que hablando con los políticos de alto nivel de Europa y también escuchando al señor Obama, el presidente de Estados Unidos, parecería que suenan diferentes comparado con el pasado, y pienso que es un paso positivo en cuanto a sentar las bases de las diferencias entre la República Islámica de Irán
y Occidente. Hay que asumirlo como tal. Creo que el medio ambiente que se ha creado es el resultado de tempranas discusiones muy diferentes de las del pasado, y también puedo decir que tenemos la esperanza de que en este nuevo ambiente se pueda llegar a algo positivo en las relaciones con Irán. Estas voces durante las elecciones de junio 16 llevaron a un nuevo clima en Irán, y creo que también podría decirse un nuevo clima en el panorama global. Queremos decir explícitamente que no buscamos una bomba nuclear. Queremos decir explícitamente que creemos que la construcción de las bombas nucleares es peligrosa para nosotros y para la región. Quiero decir explícitamente, en defensa de nuestra doctrina, que no tenemos lugar ni intenciones para armas de destrucción masiva. Seguimos comprometidos con todas las leyes internacionales y las regulaciones bajo la prevención de la proliferación de armamentos de destrucción masiva. Y luego dijo, en nuestra región, es decir, en el Medio Oriente, solamente hay un solo régimen que tiene armamento nuclear y que las tenía de antemano. Y pienso que es preocupación de todos asegurarnos en la entera región que quede libre de armamento nuclear y de armamentos de destrucción masiva. Obviamente se refería a Israel. ¿Cuál fue la gran novedad, aparte de la votación? Que los presidentes de Irán y de Estados Unidos se comunicaron por primera vez desde 1979. Tono diferente de Occidente hacia Irán. Obama llegó aquí a la sala de prensa que estaba de bote en bote, pero faltaba Helen Thomas, y dijo, acabo de hablar por teléfono con el presidente Rouhani de la República Islámica de Irán. Los dos hemos discutido los esfuerzos que están en camino para un acuerdo sobre el programa nuclear. Reiteradamente el presidente Rouhani ha dicho desde Nueva York que seguramente debemos mover los obstáculos. Ahí donde está el señor con la cámara debería estar Helen Thomas, ¿no? Bueno, el resultado es que creo que hay una solución posible a la vista. Yendo hacia adelante, el presidente Rouhani y yo hemos dirigido nuestros equipos para continuar trabajando en forma expedita en la cooperación con el Grupo 5+1 para lograr un acuerdo en todo este proceso que sea aceptable para nuestros aliados en la región, incluyendo Israel, dijo. Y me parece muy significativo lo que tenemos por delante. Tenemos una primera comunicación entre un presidente estadounidense y un presidente iraní desde 1979. Y esto subraya la creciente confianza que nos podría indicar un buen prospecto para movernos hacia adelante en esta difícil parte de la historia. Creo que hay base para una resolución. La Regencia Suprema de Irán ha lanzado una fatwa contra el desarrollo del armamento nuclear. El presidente Rouhani ha indicado que Irán nunca va a desarrollar armamento nuclear. Y yo he dejado claro que respeto el derecho de Irán y de su pueblo a tener acceso a la energía nuclear pacífica. Y también esto puede dar una sensación de alivio a la comunidad internacional y evitar las sanciones que están ahora en posición. Creo que hay acuerdos sobre temas que han sido bastante difíciles de manejar y hay preocupación significativa para lograr un punto en común. Hay responsabilidad para seguir los medios diplomáticos y para tener una oportunidad, aunque sea única, pero aprovecharla para un nuevo liderazgo en Teherán, y también esto nos da la oportunidad de un nuevo interlocutor. Y también he comunicado con el presidente Rouhani mi profundo respeto hacia el pueblo iraní. Muchas gracias. Y allá se fue. No aceptó mucha respuesta. Pero se rompió este silencio de 34 años con una conversación telefónica del presidente en el Salón Oval y del presidente iraní a bordo del avión. La llamada duró 15 minutos, tuvo lugar a las 2:30 de la tarde. Obama había expresado la voluntad de saludar. Y aquí, la posición de la República Bolivariana de Venezuela a través del ministro de Relaciones Exteriores en la oportunidad de
hablar ante la Asamblea General. Señora Presidenta, también expresa nuestra Carta Fundacional que el propósito de esta organización es preservar la paz y la seguridad internacionales. Preguntamos, ¿cómo piensan algunos miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que podemos lograr tal propósito armando y protegiendo a grupos terroristas tales como Jabhat al-Nusra y Al-Qaeda, que representan fuerzas oscurantistas? Muchos de estos grupos, vinculados a hechos tan atroces como la destrucción de las Torres Gemelas en esta misma ciudad, niegan la existencia de cualquiera que piense distinto a ellos, sean estos cristianos, musulmanes o judíos, y profesan especialmente una carga de odio y de negación hacia las mujeres. ¿Por qué se les promueve? ¿Por qué algunos miembros del Consejo de Seguridad auspician a estos grupos terroristas camuflajados bajo el ropaje de oposición política y se les permite incluso dar una conferencia en este recinto? ¿Qué opinarían los representantes de los gobiernos de países que tienen conflictos internos de carácter armado si los grupos violentos que los confrontan se les diera espacio y voz en esta sede para que justificaran su derrocamiento? En otro aspecto, señora Presidenta, el preámbulo de nuestra Carta contiene otra noble intención: promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de libertad. Pero en la realidad, la pobreza, el hambre y la injusticia crecen y crecen, y el nivel de vida y de libertades baja y baja, a partir de la imposición de un modelo excluyente, neofascista diríamos, como lo es el modelo neoliberal. Mientras los países como Venezuela, que hemos escogido el camino de la profundización de la democracia con un modelo socialista de organización e inclusión popular que nos ha permitido cumplir las metas del milenio establecidas por esta organización, somos permanentemente asediados, satanizados y perturbados en nuestra estabilidad política y social, como lo intenta una vez más en este momento la oposición antidemocrática de nuestro país, apoyada por las corporaciones mediáticas de la región y del mundo. Señora Presidenta, el artículo 2, numeral 4 de la Carta de las Naciones Unidas expresa de manera taxativa que los miembros de esta organización se abstendrán de recurrir a la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Sin embargo, el presidente estadounidense, con el agravante de ser Premio Nobel de la Paz, amenaza con bombardear a tal o cual país si no cumplen con sus exigencias unilaterales, exigencias que pueden incluir hasta la salida de un gobernante que no les afecte. Esto tal vez se puede explicar porque a pesar de que en nuestra Carta de las Naciones Unidas se habla de la igualdad de las naciones grandes y pequeñas, el presidente de Estados Unidos declaró hace apenas 2 días que ellos son excepcionales, es decir, que no son iguales que el resto de los 192 países que aquí estamos representados. La incoherencia que hoy existe entre los nobles ideales, alguna vez trazados en nuestra Carta Fundacional, y lo que viene ocurriendo por acción u omisión en esta organización es alarmante. ¿Por qué en esta Asamblea General nadie se atreve a proponer que se sancione por las abiertas violaciones a la Carta de Naciones Unidas al gobierno que mantiene un centro de detención ilegal en la base militar de Guantánamo, en territorio ocupado de la República de Cuba, donde se practican torturas, tratos crueles y degradantes a la condición humana? ¿Por qué no se discuten sanciones para el presidente que ha confesado desarrollar una actividad de espionaje ilegal que afecta a los jefes de Estado y de Gobierno aquí representados, como valientemente lo denunció la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff? ¿Por qué no se considera crímenes de lesa humanidad el uso de aviones no tripulados, los llamados drones, que han ocasionado decenas de miles de víctimas inocentes, incluyendo niños, niñas y ancianos en el norte de África, en Medio Oriente o en regiones de Asia? ¿Por qué no se aplican sanciones al gobierno que mantiene desde hace más de 50 años un bloqueo económico ilegal y criminal contra el digno pueblo cubano,
desacatando las decisiones abrumadoramente mayoritarias de esta Asamblea a favor de que cese el referido asedio? ¿Por qué no se cumplen las resoluciones aprobadas por esta plenaria que permitirían el establecimiento independiente del Estado palestino como salida pacífica, justa y duradera al conflicto árabe-israelí? ¿Por qué el Reino Unido no acepta iniciar las negociaciones con la República Argentina para resolver de manera pacífica el reclamo sobre las Islas Malvinas? ¿Será porque las élites de Estados Unidos y algunos de sus aliados son excepcionales? Son preguntas que dejamos para la reflexión sobre el destino de nuestra humanidad. En nombre del pueblo de Simón Bolívar, el pueblo venezolano, amante de la paz, la igualdad y la libertad. Venezuela viene hoy ante todos ustedes a denunciar un secuestro. Esta organización está secuestrada. La paz del mundo y la dignidad del mundo son rehenes en Nueva York. El secuestrador tiene muchos rostros, cambia de nombre y a veces hasta de bandera, pero sigue siendo el mismo, el viejo imperialismo. Hace 8 años el comandante Hugo Chávez, incansable luchador por la paz verdadera, no aquella impuesta por las bombas, un defensor inquebrantable de la democracia participativa y protagónica y un paladín de la unidad entre los pueblos, clamó en este mismo sitio por una transformación profunda y sincera del sistema de Naciones Unidas. Hace 7 años que nuestro comandante Hugo Chávez expresara que aquí huele a azufre y hoy, lamentablemente, debemos decir que aún siguen oliendo a azufre los que se consideran excepcionales. Estas palabras, hoy por hoy, tienen más vigencia que nunca. Las valientes revelaciones de un joven le han hecho un gran servicio a la humanidad, digamos que un llamado de alerta, y tras ello se ha convertido en un perseguido político que no podría caminar libremente por estas calles de Manhattan. Edward Snowden, a quien deseamos que algún día pueda caminar libremente entre una futura generación de norteamericanos que haya recuperado plenamente sus derechos civiles y con ello contribuido a la paz del mundo. Este joven nos mostró cómo la privacidad de cada ser humano ha sido violentada por el aparato de espionaje más complejo y sofisticado que haya podido imaginar el ser humano. Gracias a estas revelaciones, en 2013 despertamos para darnos cuenta que el 1984 de Orwell ya está aquí. ¿Y qué hace Naciones Unidas al respecto? ¿Quién le pone límite a tanta arbitrariedad y atropello? Más preguntas que no encuentran respuesta en esta Asamblea General ni en el Consejo de Seguridad de esta organización que está por cumplir 68 años. Proponemos que el secretario general convoque a la creación de un organismo dentro de las Naciones Unidas que trabaje en función de garantizar el derecho a la privacidad y al poder comunicarse sin intersecciones para todos los habitantes de nuestro planeta. En este recinto se han pronunciado muchas palabras llamando a la paz, pero los oídos muchas veces han sido sordos. Ojalá todos aprendamos la importancia de escuchar el clamor de los pueblos por la paz y pongamos eso junto a la insaciable búsqueda por elevar la dignidad humana como nuestra estrella orientadora. Hace 50 años, el presidente John Kennedy dio un discurso en este mismo sitio, que sería el último que diera ante Naciones Unidas antes de ser asesinado. Qué bueno sería que su actual sucesor y que muchas de las personas aquí releyeran tan solo algunas partes, porque a pesar de las diferencias que podamos tener con aquella figura histórica, para garantizar la paz hay que buscar puntos de encuentro como este. Cito: porque el valor del trabajo de este cuerpo no depende de la existencia de emergencias, ni puede la conquista de la paz consistir solamente de victorias dramáticas. La paz es un proceso diario, semanal, mensual, de opiniones que cambian profundamente, de barreras antiguas que lentamente se erosionan, construyendo nuevas estructuras, y por menos dramática que sea la búsqueda de la paz, la búsqueda debe continuar. Fin de la cita. Ojalá meditaran profundamente el significado de estas palabras de Kennedy y que cuando revisen sus acciones, los líderes de Estados Unidos y quienes los siguen ciegamente se den cuenta que si en verdad quieren ser excepcionales, tienen que buscar medidas excepcionales para lograr una paz duradera en el mundo.
Desde la América Latina y Caribeña estamos demostrando que con medidas y decisiones excepcionales es posible construir un mundo de paz. La unión en la diversidad, expresada en nuestras organizaciones regionales, Alianza Bolivariana para Nuestra América, Comunidad de Estados Latinoamericanos, Unión de Naciones Suramericanas, Mercosur, Petrocaribe, son instrumentos democratizadores de nuestras sociedades, promotores de un desarrollo económico con inclusión social y garantes de la estabilidad política de nuestras democracias, que nos ha permitido encontrar, frente a diversos conflictos internos o entre países hermanos, mecanismos de resolución pacífica de los mismos. Hemos demostrado que sin intervenciones militares, sin drones, sin bloqueos económicos, se puede construir y preservar la democracia auténtica y avanzar en la lucha contra el hambre, la pobreza y la desigualdad. La nación venezolana se siente orgullosa de ser parte de una región libre de cualquier tipo de armas de destrucción masiva y ratifica su compromiso con la promoción de la eliminación total de armas nucleares, químicas y bacteriológicas como garantía de la preservación de la vida en nuestro planeta. El comandante Chávez, en sus diversas intervenciones ante esta Asamblea, pidió mejorar los métodos de atención a los problemas y de resolución de conflictos, con transparencia, y señaló una necesidad que ante la realidad de hoy se vuelve fundamental. Tenemos que repensar si la sede de la ONU debe estar en este país, donde su gobierno no respeta la organización y mucho menos la soberanía de cada uno de sus miembros. Naciones Unidas debe estar en un lugar donde se garantice el respeto por igual a todos sus miembros, donde florezca sin miedos ni presiones la voluntad política de ponerle fin a los conflictos del mundo a través del diálogo y donde la pauta sea el verdadero desarrollo social y la erradicación del hambre y la miseria, donde lo urgente no sea justificar una guerra, sino detenerla. Llevemos a Naciones Unidas al sur, donde la antítesis, exclusión, solidaridad, nos ha enseñado muchas veces que de verdad todos somos iguales. Por lo pronto acogemos la propuesta del presidente Evo Morales de que sesionemos en las distintas sedes de este organismo en varias partes del mundo. Más allá de las sombras que parecen oscurecer el futuro de la humanidad, desde América Latina y Caribeña decimos y demostramos que otro mundo es posible, donde todos y todas podamos disfrutar en paz, con dignidad y con justicia una vida que valga la pena ser vivida. Muchas gracias, señora Presidenta. Contundente declaración del ciudadano ministro de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela en esa sala de emergencia de la sede de las Naciones Unidas. Comprenderán que obviamente no era la sala habitual, aunque sí tuvieron el detalle de colocar el mismo podio y el mismo elemento característico detrás con ese mármol negro verdoso que aparece en todas las tradicionales fotos de los primeros mandatarios haciendo uso del podio. Se confirma lo que les habíamos anunciado aquí, el hecho de que la Armada de la República Bolivariana de Venezuela hizo presencia en la isla de Aves, que genera 135.000 kilómetros de zona económica exclusiva, ¿no? Tenemos una enorme superficie de mar Caribe que cuidar, proteger, y también se hizo presente en la isla de Aves con el apoyo de la Armada y sus medios aeronavales, la Comisión de Política Exterior y Afines de nuestro Congreso, así ejercer soberanía allí, en ese punto el más alejado de nuestro territorio, donde tenemos que proteger 135.000 kilómetros de zona económica exclusiva. Es decir, tenemos tanto en el influencia en el Caribe, que no todo el mundo sabe que llegamos a tener frontera con los intereses de Estados Unidos, ¿no? Puerto Rico y etcétera. También han contribuido en el Día de las Playas a retirar casi 40 toneladas de elementos que los que disfrutan de las playas sin pensar que hay que cuidar el planeta han dejado allí. Y también, continuando con sus labores de patrullaje, han rescatado una embarcación, la San Judas Tadeo, que estaba a la deriva con 4 ciudadanos venezolanos. Como se ve,
nadie se da por enterado de estas cosas, pero todos los componentes de nuestras fuerzas están permanentemente generando resultados, ¿no? Sobre este particular, se realizaron las diferentes inspecciones de mar a todas las embarcaciones en el Golfo de Venezuela, en todos los lugares donde ejercemos soberanía, y el patrullaje marítimo efectuado por el guardacostas Charrán frente al morro de Chacopata fue el que permitió rescatar a los venezolanos, los 4 tripulantes de la San Judas Tadeo, que llevaban 2 días a la deriva, ¿no? A través de las estaciones principales y secundarias de los puestos navales de guardacostas y en conjunto con las organizaciones regionales, se ha seguido cumpliendo con el ejercicio de la soberanía. Agradecemos este comunicado a Jesús Ortega Hernández, vicealmirante y comandante naval de operaciones, y por supuesto a Gilberto Pinto Blanco, almirante y comandante general de la Armada de la República Bolivariana. Como se ve, mientras nosotros disfrutamos del fin de semana, hay gente en todos los componentes de nuestras fuerzas que siguen haciendo y preservando soberanía. Bueno, hoy es viernes, gracias a Dios es viernes. Volveremos el lunes, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta, no, 3 vueltas sobre su eje imaginario, y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 72 horas. Claro, si hubiera algo de última hora que justificara nuestro retorno al aire en cualquier momento, lo haríamos, dada la fluida situación en el Medio Oriente, por citar algunas. Por favor, no ingresen a la estadística. Los esperamos el lunes, Dios mediante, de ese lado del receptor. Y gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Al deseo de paz de las 3 grandes religiones que coinciden en el Medio Oriente, lo olvidábamos. Shabbat Shalom, Assalamu Alaikum, Pax Vobis. Los esperamos el lunes y esperamos que ella nos dé un poquito de mejores noticias. Las de hoy no fueron malas, fueron muy interesantes, pero se esperan fluidas situaciones en el Medio Oriente, aunque después de esta votación que dimos en carácter de absoluta primicia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, parece que ha bajado un poco la presión. Que así sea. A nombre del equipo Dossier, les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.